El contenedor llegó con 4 horas de retraso y Antonio estaba furioso. No con los chinos, ni con la aduana, sino con el calor. 28 grados a las 11 de la noche, el almacén era como un baño turco, los estibadores trabajando a medio gas. Estaba de pie junto al portón abierto, cotejando los números de las cajas con las cifras del albarán, secándose el sudor de la frente. 10 minutos y podría irse a casa. Un estruendo metálico resonó por el rincón más alejado del almacén. Antonio levantó la cabeza. La luz allí era tenue y entre las estanterías se veían sombras. Dejó la tableta y se dirigió hacia allí. Sus pasos resonaban sobre el hormigón. Cuanto más se acercaba, más claramente oía voces, 2, quizá 3 hombres. Hablaban en voz baja, con prisa. Rodeó la estantería y vio una furgoneta Kia junto al muelle de carga. Las puertas traseras estaban abiertas de par en par. 3 hombres con camisetas oscuras estaban cargando cajas. No eran las cajas correctas. Reconoció el etiquetado, componentes alemanes, llegaron la semana pasada, valían casi 200.000 euros. ¡Quieto!, gritó y dio un paso adelante. El que estaba más cerca se giró, cara ancha, afeitada. Una fracción de segundo de pausa y luego salió corriendo hacia la furgoneta. Los otros 2 soltaron las cajas y corrieron tras él. Antonio se lanzó a interceptarlos, alcanzó a agarrar a uno por el hombro y recibió un codazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones, se dobló y cayó de rodillas. La furgoneta arrancó a la primera, salió disparada. Los neumáticos chirriaron. Se levantó y cogió el teléfono. La seguridad llegó en 3 minutos. La policía, en 20. Mientras esperaba, inspeccionó el lugar, faltaban 3 cajas y la cuarta estaba tirada, abierta. Los ladrones no habían tenido tiempo de llevársela. Antonio levantó la tapa, estaba vacía. Algo brilló en el suelo. Se agachó y lo recogió. Un teléfono. Un viejo iPhone con una funda desgastada. La pantalla estaba agrietada en una esquina. Pulsó el botón y se desbloqueó sin contraseña. La galería se abrió al instante. Fotos de bares, restaurantes, algunas chicas en clubs. Siguió pasando fotos y se quedó helado. María. Estaba sentada a una mesa en un restaurante. Un vestido azul, el mismo que se puso en la cena de empresa del mes pasado. A su lado, un chico. Joven, de 25 a 30 años. Pelo corto, chaqueta deportiva. Sonriendo. Con la mano en el respaldo de su silla. María también sonreía. No solo sonreía, sino que reía. Con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, los ojos entrecerrados. Había visto esa sonrisa antes. Hacía mucho tiempo. En el primer año que se conocieron. Antonio miraba la pantalla. Sus dedos se cerraron alrededor del teléfono. Quizá un compañero. Quizá un cliente. Quizá solo una reunión de trabajo. Pero la mano en el respaldo de la silla. Y la sonrisa. Fotografió la imagen con su teléfono. Luego volvió a dejar el teléfono en el suelo, para que lo encontrara la policía. Una prueba, al fin y al cabo. Los policías llegaron, redactaron un informe y se llevaron el teléfono. Le preguntaron si podía identificar a los ladrones y él dijo que no había visto bien sus caras. Era verdad. Pero el teléfono del ladrón sí lo había visto bien. Demasiado bien. Llegó a casa a las 2 de la madrugada. El piso estaba en silencio, con las luces apagadas. María estaba durmiendo. Fue a la cocina y encendió el hervidor. Sobre la mesa había una copa. Una. Con restos de vino tinto sin terminar. Manchas oscuras en las paredes. Cogió la copa y la olió. Era algo inusual. No era lo que solían comprar. Abrió el armario y allí estaba su botella habitual. Intacta. Miró en el cubo de la basura. Una botella vacía. Etiqueta francesa, letras doradas. Chateau Margaux. María nunca bebía vino sola. En todos los años que llevaban juntos, no la había visto ni una sola vez. Bebía con él, con sus amigas en los cumpleaños, en las cenas de empresa. Pero sola, nunca. Se sentó a la mesa. Sacó el teléfono y abrió la foto de la galería del ladrón. Miró la copa. Miró la foto. Una coincidencia. El hervidor se apagó.
No preparó té. Fue al dormitorio. María estaba tumbada de lado, de espaldas a la pared. Respiraba con regularidad. Se acostó en silencio para no despertarla. Miró al techo. Se durmió al amanecer. Se despertó con el olor a café. Las 7 de la mañana. El calor ya empezaba a apretar. Fue a la cocina. María estaba de pie junto a la cocina, friendo huevos. Un vestido ligero, el pelo recogido. Maquillaje recién puesto. Siempre se maquillaba por la mañana, incluso para ir a trabajar. Pero hoy era más llamativo. Rímel, pintalabios. Buenos días, dijo ella. Su voz era enérgica. ¿Qué tal en el almacén? Nos han robado, respondió él, sentándose a la mesa. Ella soltó un grito ahogado y se giró. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Ha venido la policía? Sí, pero ¿de qué sirve? Ella asintió y volvió a la cocina. Él la miraba por la espalda. La curva de su cuello. Antes le encantaba esa curva. La besaba por las mañanas. Ahora solo la miraba. Sobre la mesa había una copa de vino. Lavada. Ella había sacado la botella del cubo de la basura. ¿Ayer bebiste vino? Preguntó él. Ella se giró y sonrió. Ay, sí. Vino Carmen. Estuvimos charlando un rato. ¿Carmen? Sí. Trajo una botella, dice que había que celebrar su ascenso. Antonio asintió. Se quedó callado. Carmen se había ido a Alicante hacía 5 días. Él mismo había visto sus historias en Instagram, mar, playa, selfies con amigas. Ayer había subido una puesta de sol. Con la etiqueta de ubicación, Alicante. María puso los huevos en un plato y lo colocó delante de él. Se sentó enfrente. ¿Pasa algo? Preguntó. No. Todo está bien. Diego salió de la habitación. Con los auriculares en el cuello, el teléfono en la mano. Se dejó caer en la silla, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Qué tal has dormido? Preguntó Antonio. Su hijo asintió. Bien. No dijo nada más. María puso un plato delante de él. Empezó a comer sin quitarse los auriculares. Antonio miró a su hijo, luego a su mujer. Ella estaba terminando de beber café, comprobando algo en el teléfono. Su rostro estaba tranquilo. Una leve sonrisa. Se levantó y fue a vestirse. Él la siguió con la mirada. Se puso unos pendientes. De oro. Elegantes. Pequeños colgantes en forma de lágrima. Nunca los había visto antes. ¿Pendientes nuevos? Preguntó. Ella se giró y se tocó el lóbulo de la oreja. Ah, sí, me los regaló mamá la semana pasada. ¿La semana pasada? Sí. Dijo que hacía tiempo que quería comprarlos. Antonio asintió. Su suegra había estado en su casa de campo hacía 3 días. Les ayudaron a plantar patatas. Carmen siempre presumía de sus regalos. Contaba dónde los había comprado, cuánto habían costado, por qué había elegido precisamente eso. Esa vez no dijo nada de los pendientes. María se fue a trabajar. Antonio la acompañó hasta la puerta y la besó en la mejilla. Ella sonrió y agitó la mano. La puerta se cerró. Volvió a la cocina. Diego seguía sentado a la mesa, jugando a algún juego. Un juego de disparos. Explosiones, disparos saliendo del altavoz. Papá, ¿puedo ir a casa de David hoy? Preguntó su hijo, sin levantar la vista. Sí. Pero no te quedes hasta tarde. Vale. Antonio recogió la mesa. Miró la copa. Vino caro. Pendientes nuevos. Una foto en el teléfono del ladrón. Quizás sea una coincidencia. En la oficina hacía más fresco, el aire acondicionado estaba a tope. Antonio revisaba los documentos del robo, rellenaba los informes para la aseguradora. Javier estaba sentado en la mesa de al lado, dándole a la calculadora. Oye, dijo Antonio. ¿Puedes echar un vistazo? Javier levantó la cabeza. ¿Qué pasa? Antonio sacó el teléfono, abrió la foto y se la enseñó. Es María. La encontraron en el teléfono del ladrón. ¿Qué te parece? Javier cogió el teléfono, amplió la imagen.
Estuvo mirándola unos 10 segundos. Luego se lo devolvió. ¿Y quién es el que está con ella? No lo sé. ¿Será algún familiar? Es tu mujer, ¿no? No tiene hermanos. Javier se quedó callado. Miró hacia otro lado. Antonio no quería decir nada, pero la vi anteayer. Por la mañana. En el bar El Cafetal, en la zona suroeste. También con un chico. Joven. Pensé que sería por trabajo. Antonio miró a su amigo. ¿Estás seguro de que era ella? Seguro. Reconocí su coche. Un Kia blanco. Ella salía del bar y él la acompañaba. Le abrió la puerta. Antonio asintió. Volvió a los documentos. Los números se le nublaban. Volvió a casa a las 7 de la tarde. María ya estaba allí. Estaba preparando la cena. Pollo al horno, ensalada en la mesa. Todo como siempre. Sonrió cuando él entró. ¿Qué tal el día? Bien. Rellenando papeles. Fue al baño. Se lavó la cara. Miró al estante. Había un gel de ducha nuevo. Para hombre. Un bote azul. Adidas. Salió del baño, se acercó a María en la cocina. ¿Esto lo has comprado tú? Señaló el gel. Ella se giró. Ah. Sí, para Diego. Me lo pidió. Antonio asintió. Fue a la habitación de su hijo. Diego estaba tumbado en la cama, viendo una serie en la tableta. Con los auriculares puestos. Le llamó Antonio. Su hijo se quitó un auricular. ¿Tú me pediste un gel de ducha? Diego frunció el ceño. ¿Qué gel? Adidas. Dice mamá que te lo ha comprado. Yo ya tengo uno. Old Spice. Antonio se quedó de pie en la puerta. Asintió. Salió. María estaba poniendo la mesa. Con cara tranquila. Estaba silbando algo entre dientes. Cenaron los tres juntos. El pollo estaba rico. La ensalada fresca. María contaba cosas del trabajo. De un cliente nuevo. De Carmen, que había vuelto de las vacaciones. Diego no decía nada, comía rápido, se fue a su habitación. Antonio escuchaba. Asentía. Miraba a su mujer. Los pendientes nuevos. La leve sonrisa. Por la noche no durmió. María se acostó a las 11. Se dio la vuelta hacia la pared. Antes se acurrucaba junto a él. Le abrazaba. Le decía algo antes de dormir. Últimamente, nada. Se acostaba, se daba la vuelta, se dormía. Él estaba tumbado boca arriba. Miraba al techo. En su cabeza, la foto del teléfono del ladrón. La mano en el respaldo de la silla. La sonrisa. El vino caro. Los pendientes nuevos. El gel de ducha ajeno. Carmen en Alicante. Javier la había visto con un chico. Todo encajaba. No quería que encajara. Pero encajaba. Julio llegó con un calor sofocante que cubrió la ciudad como una pesada manta. Al mediodía, los termómetros marcaban 32 grados a la sombra. El asfalto se derretía bajo las ruedas de los coches, convirtiéndose en una masa negra y pegajosa. El aire temblaba sobre los techos recalentados de los automóviles, creando espejismos en el horizonte. La gente se refugiaba en locales con aire acondicionado, y los que tenían que salir a la calle se movían lentamente, ahorrando fuerzas. Antonio estaba sentado en la oficina, en el tercer piso, bajo un potente aire acondicionado de techo que zumbaba, expulsando aire fresco. Miraba la pantalla del teléfono, que estaba sobre la mesa junto a los informes. Las 4 de la tarde. María no contestaba a la llamada desde hacía 20 minutos. Había llamado por primera vez a las 3:40, solo quería preguntarle qué pensaba preparar para cenar, si podía pasarse por el supermercado de camino a casa a comprar algo. Sonaba. Largo. 5 veces. Lo había rechazado. Antonio frunció el ceño, escribió un mensaje. Llámame cuando estés libre. Aparecieron 2 tics azules al instante, lo había leído. Pero no había respuesta. Puso el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Intentó volver a los informes, pero los números se le nublaban. Javier Jiménez, un compañero de la mesa de al lado, dejó de mirar la pantalla y le miró.
¿Otra vez no coge el teléfono? Antonio asintió, sin levantar la vista de los papeles. ¿Otra vez? ¿Cuánto tiempo lleva así? Semana y media, más o menos. Javier negó con la cabeza, pero no dijo nada. Volvió a sus documentos. El teléfono sonó exactamente 31 minutos después. Antonio vio el nombre María en la pantalla y descolgó. Diga. Hola, perdona, por favor. Su voz era aguda, nerviosa. Estaba en el almacén, allí no hay cobertura, ya sabes, esas paredes de hierro. El teléfono estaba en el bolso, no lo he oído. Su respiración era rápida, entrecortada, como si hubiera estado corriendo o acabara de subir unas escaleras. ¿En qué almacén? Preguntó él con voz neutra. Pues, en el de los proveedores. Estábamos revisando una nueva entrega de material de oficina. Patricia me ha mandado. Hace un calor horrible, estoy empapada, apenas puedo mantenerme en pie. Antonio guardó silencio durante unos segundos. El almacén de Siberia Opt estaba a 2 paradas de autobús de la oficina, en un antiguo polígono industrial. Pero María no iba allí a revisar los envíos, nunca. Eso lo hacían los conductores o el jefe de almacén. Ella trabaja con documentos, está sentada en la oficina. ¿Para qué iba a ir al almacén con este calor? ¿Cuándo vas a volver a casa? Preguntó. Uf, dijo ella, como si estuviera recordando. Todavía tengo que terminar el informe trimestral. Patricia lo quiere para el lunes y lo he dejado de lado por completo. Creo que llegaré sobre las 7. Dale de cenar a Diego, ¿vale? Hay croquetas en la nevera, caliéntaselas. Colgó ella primero. Un pitido corto en el auricular. Antonio dejó lentamente el teléfono sobre la mesa y miró a Javier. Otra vez se retrasa. Dice que tiene que entregar unos informes. Javier se reclinó en el respaldo de la silla, cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Cuántos días seguidos lleva así? Una semana, seguro. Todas las tardes. Que si informes, que si reuniones, que si no sé qué revisiones. Javier negó con la cabeza, guardó silencio y luego dijo en voz baja. Antonio, escucha. Mi mujer trabajaba en esa misma empresa hace 3 años. En Siberia Opt. ¿Te acuerdas de que estuvo en vuestra fiesta de empresa en marzo, hablando con Patricia? Pues me contó que en verano tienen un horario especial. A las 4 se va todo el mundo, porque Patricia no soporta el calor. Los aires acondicionados son viejos, no dan abasto. Nadie se queda hasta las 8 de la tarde, nunca. Antonio asintió lentamente. Lo recordaba. En la fiesta de la empresa en marzo, cuando celebraron el 8 de marzo, Patricia en persona dijo eso mismo, de pie junto a la mesa del buffet con una copa de champán. En verano esto es el paraíso, con el calor, hasta las 8 de la tarde no queda ni un alma en la oficina. Yo soy la primera que se larga. Volvió a los informes, pero sus pensamientos estaban lejos. A las 4 se van todos. A las 7 María llega a casa. 3 horas de diferencia. ¿A dónde va durante esas 3 horas? Por la noche, ya en casa, después de cenar, cuando Diego se fue a su habitación a hacer los deberes y María se fue al dormitorio, Antonio abrió el portátil y entró en la banca online. La tarjeta familiar común, a la que ambos tenían acceso, tanto él como María. La tarjeta principal de la nómina la tenía él, ella la suya, pero la común la abrieron específicamente para los gastos familiares, comida, facturas, ropa para Diego. Abrió el extracto del último mes. Se desplazó hacia abajo. Retirada de efectivo. 4 operaciones en 3 semanas. La primera, el 25 de junio, 10.000, cajero automático en Avenida de la Constitución, número 45. La segunda, el 2 de julio, 12.000, cajero automático en Calle del Sol, número 12. La tercera, el 9 de julio, 10.000, el mismo cajero automático. La cuarta, el 15 de julio, otros 10.000. Total, 42.000 en efectivo. ¿Para qué? La comida la compraban con tarjeta en los supermercados. Las facturas las pagaban a través de la aplicación. La ropa también con tarjeta. ¿Para qué el efectivo? Se levantó del sofá, caminó por el pasillo hasta el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. María estaba tumbada en la cama sobre la colcha, el calor no amainaba ni siquiera por la noche, con un ligero pijama de estar por casa, mirando el móvil.
La pantalla iluminaba su rostro con una luz azulada. Antonio se detuvo en la puerta. ¿En qué te has gastado 42.000? Ella levantó lentamente la cabeza. La mirada desde la pantalla hacia él. Un segundo de pausa, muy corto, pero perceptible. ¿Qué 42? La voz tranquila, sorprendida. Efectivo que sacaste. De la tarjeta común. Sacaste 4 veces en 3 semanas. Ah, asintió, como si recordara. Se lo di a mamá. Para medicinas. Últimamente tiene la tensión alta, el médico le ha recetado pastillas nuevas, caras. Ya sabes, esas importadas, a 3.000 la caja. Antonio estaba de pie, apoyado con el hombro en el marco de la puerta. Carmen había ido a su casa de campo. Ayudó a desherbar las hileras de zanahorias, arrastró cubos de agua, 3 horas al sol sin descanso. Ella misma se jactaba. De pie junto al pozo con un caso en la mano. Tengo una salud de hierro, la tensión como una chica de 20 años. El médico se sorprende cada vez. Entiendo, dijo Antonio. Dile a mamá que se mejore. Cerró la puerta en silencio, sin golpearla. Volvió a la cocina. Se sentó a la mesa. Miró por la ventana al patio oscuro, iluminado por farolas dispersas. Mentira. Una mentira pura y sin disimulos. Al día siguiente, por la noche, María llegó del trabajo con una pulsera nueva. Fina, elegante, obviamente de oro, brillaba en su muñeca a la luz de la lámpara. Antonio se dio cuenta cuando ella se servía té en la cocina, sujetando la taza con la mano izquierda. ¿De dónde sacaste la pulsera?, preguntó, señalando su mano. Ella miró su muñeca, como si viera la pulsera por primera vez. La tocó con los dedos de la mano derecha, recorrió la fina cadena. Ah. ¿Esto? La encontré en casa. Llevaba mucho tiempo en el joyero, me había olvidado por completo de ella. Decidí ponérmela. Antonio conocía todas sus joyas. Durante muchos años de vida en común, había visto cada anillo, cada cadena, cada par de pendientes. El joyero estaba en la estantería del dormitorio, de madera, con incrustaciones de nácar, él mismo se lo había regalado en su 5º aniversario de boda. Él mismo lo había abierto varias veces, cuando necesitaba sacar algo para limpiarlo o repararlo. Nunca había habido una pulsera así allí. Bonita, dijo con voz neutra. ¿Te queda bien? Ella sonrió, rápido, fugaz, forzado. Bebió un sorbo de té y se fue al baño. Esa misma noche, cuando estaban sentados en el sofá frente al televisor, ella le besó en la mejilla, solo le dio un beso seco con los labios y se apartó. Antes, hace tan solo un mes, le besaba en los labios. Todas las noches, cuando llegaba del trabajo. Todas las mañanas antes de irse. Largo, tierno. Ahora, en la mejilla. Formalmente. Como a un pariente. Como a un hermano. Por la noche intentó abrazarla. Extendió la mano, la puso en su cintura. Ella se apartó bruscamente, se movió hacia el borde de la cama. Hace calor. No me toques, por favor. Se acostó en el borde del colchón. Se giró hacia la pared. Él estaba tumbado boca arriba, mirando al techo blanco, en el que se reflejaban las franjas de luz de los coches que pasaban por abajo. Antes, hace solo un par de meses, ella se acurrucaba junto a él todas las noches. Apoyaba la cabeza en su hombro. Le abrazaba por la cintura. Su aliento le calentaba el cuello. Ahora, el borde de la cama. La espalda. El sábado por la mañana, Antonio decidió lavar el coche. Lo sacó del patio, fue al lavadero, pero había una cola enorme, 7 coches. Decidió lavarlo él mismo en casa. Trajo un cubo, trapos, una aspiradora, detergentes. Estaba aspirando el interior, limpiando el polvo del salpicadero, limpiando los cristales por dentro. Debajo del asiento del conductor, la aspiradora se enganchó con algo arrugado. Antonio apagó el aparato, se agachó, palpó con la mano. Una tarjeta de visita. La sacó. Restaurante Granada. Un lugar caro en el paseo marítimo, junto al río, con ventanas panorámicas, música en vivo por las noches. Antonio nunca había estado allí, solo lo conocía por las fotos en internet y por las historias de sus compañeros. El precio medio para 2 personas es de 10 a 12.000. Para ocasiones especiales.
Metió la tarjeta de visita en el bolsillo trasero de sus vaqueros. Terminó de limpiar el coche mecánicamente, en piloto automático. Guardó el cubo, la aspiradora, los trapos de nuevo en el garaje. Entró en el piso. Se lavó las manos durante mucho tiempo, a fondo, aunque no estaban especialmente sucias. María estaba en el pasillo, vistiéndose. Blusa blanca, vaqueros, zapatos de tacón bajo. Iba a casa de una amiga, había dicho por la mañana. ¿Has estado en el Granada?, preguntó, secándose las manos con una toalla. Ella se quedó quieta, abrochándose un botón de la blusa. Se giró. El rostro tranquilo, sorprendido. ¿En qué Granada? El restaurante del paseo marítimo. Junto al río. No. ¿Por qué? Solo preguntaba. Mis compañeros lo recomiendan, pensaba que quizás habías estado y me aconsejarías. Ella negó con la cabeza. No, no he estado. Debe de ser caro. Normalmente nos reunimos con las chicas en sitios más sencillos. Cogió el bolso, se lo puso al hombro. Bueno, me voy. Estaré de vuelta por la noche. La puerta se cerró de golpe. El ascensor zumbó tras la pared. Antonio sacó la tarjeta de visita del bolsillo. La puso sobre la mesa. La miró. Quizás no está mintiendo. Por la noche, cuando toda la familia estaba en casa, estaban sentados en el sofá frente al televisor. Diego estaba en su habitación, se oía el tecleo del teclado, jugando a algún juego online con sus amigos. Antonio y María estaban viendo las noticias. El presentador, con cara seria, hablaba de la apertura de un nuevo centro comercial en las afueras de la ciudad, grande, moderno, con un cine y una zona de restaurantes en la planta superior. María estaba sentada, absorta en su teléfono, mirando su Instagram. De repente, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Rafael decía que allí hay un cine genial, con pantallas enormes. Se calló. De repente. Sus dedos se quedaron congelados en la pantalla. Se dio cuenta de lo que había dicho. Antonio se giró lentamente hacia ella. ¿Quién decía? Ella levantó los ojos. Su rostro palideció al instante, toda la sangre se le fue. ¿Qué? Acabas de decir, Rafael decía. Yo. Parpadeó muy rápido. No. Dije Patricia. Patricia decía. Lo contaba en el trabajo. Su voz temblaba apenas perceptiblemente. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. María, has dicho claramente Rafael. Me he equivocado, supongo. Estoy muy cansada. Me duele la cabeza. Se levantó bruscamente, casi saltando. Se dirigió al dormitorio a paso ligero. Cerró la puerta en silencio, pero con mucha fuerza, el pestillo hizo un fuerte clic en el silencio del apartamento. Antonio se quedó sentado en el sofá. Miraba la pantalla del televisor. El presentador decía algo sobre el tiempo para el fin de semana, prometían un descenso de la temperatura hasta los 28 grados. No oía las palabras. No veía la imagen. Rafael. Un lapsus. Voz temblorosa. Rostro pálido. Al día siguiente, el lunes por la mañana, cuando María ya se había ido a trabajar y Diego al colegio, Antonio marcó el número de Patricia. La jefa de María. Una mujer estricta de unos 55 años, pelo canoso, gafas con una cadenita. La conocía desde hacía unos 5 años, se habían visto en fiestas de empresa, en cumpleaños de empleados. Sonó. 3. 4. Dígame, una voz seria, ligeramente ronca. Patricia, buenos días. Soy Antonio Jiménez, el marido de María. Oh, Antonio. Buenos días. ¿Pasa algo? ¿Está María bien? Sí, sí, todo está bien. Solo quiero darle una sorpresa. Estoy pensando en llevarle un ramo de flores directamente al trabajo. ¿Mañana estará seguro en la oficina todo el día? Patricia soltó un suspiro de sorpresa en el teléfono. ¿Mañana? Pero si tenemos jornada reducida el martes. Horario de verano. A las 2 todo el mundo se va, la oficina cierra. Mejor venga hoy, si quiere. Ella estará seguro hasta las 4. Antonio apretó el teléfono con más fuerza. Entiendo. Muchas gracias, lo tendré en cuenta. Que tenga un buen día.
Igualmente. Colgó el teléfono. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando el teléfono en su mano. Ayer por la noche, cuando María volvió a casa a las 7:30, dijo, mañana volveré a llegar tarde hasta las 7. Patricia me pide que termine urgentemente la conciliación con los proveedores. Pero Patricia dice que a las 2 todo el mundo se va. La oficina cierra. 5 horas de diferencia. ¿A dónde va durante esas 5 horas? ¿Con quién pasa ese tiempo? Esa misma noche, cuando María estaba de pie frente al espejo del baño, quitándose los pendientes antes de acostarse, Antonio notó por casualidad un leve hematoma en su cuello. Pequeño, del tamaño de una moneda, de color rojizo violáceo. Justo debajo de la oreja derecha, donde el cuello se une al hombro. Se acercó por detrás, se detuvo en la puerta del baño. ¿Qué es eso que tienes ahí? Su mano se dirigió a su cuello al instante, con un movimiento rápido y brusco. Cubrió el hematoma con la palma de la mano. ¿Dónde? ¿Qué? Su voz tensa. Aquí, en el cuello. Un hematoma. Ah, se giró, mirándolo a través del espejo. Me he golpeado. Con la puerta del armario en el trabajo. La abrí bruscamente, no me di cuenta. Bajó la mano. Salió del baño, pasó a su lado sin levantar la vista. Antonio se quedó de pie frente al espejo. Miraba su reflejo. Por la noche, volvió a intentar tocarla, puso su mano sobre su hombro, lentamente, con cuidado. Ella se apartó bruscamente hacia el borde de la cama. No, por favor. Me duele mucho la cabeza. Me he tomado una pastilla, quiero dormirme pronto. Tercera semana seguida. Cada noche una nueva razón. Estoy cansada, hace calor, me duele la cabeza, tengo la regla, no me apetece, no me encuentro bien. Él estaba tumbado boca arriba. Miraba la oscuridad del techo. Escuchaba su respiración. Regular. Tranquila. Ella estaba dormida. O lo fingía. Él no dormía. A las 2 de la madrugada se levantó. En silencio, para no despertarla. Aunque ella parecía estar profundamente dormida de todos modos. Fue a la cocina descalzo. Encendió la luz sobre la mesa, tenue, no brillante. Se sentó. Sacó el teléfono. Abrió una foto. Sacó de su bolsillo de los vaqueros, que estaban colgados en el respaldo de la silla, una tarjeta de visita de Granada. La puso sobre la mesa. Cogió la tableta de la mesa. Abrió la aplicación del banco. Extracto. 42.000 euros en efectivo en 3 semanas. Recordó la nueva pulsera de oro. Los pendientes que no había tenido antes. El lapsus, Rafael decía. El chupetón en el cuello. La frialdad por las noches. Las negativas a la intimidad durante 3 semanas seguidas. Las mentiras sobre las horas extras en el trabajo. Patricia dice que a las 2 todo el mundo se va, María llega a las 7 u 8. Todo encajaba en una sola imagen. Clara. Nítida. Terrible. No quería creerlo. El hijo. El piso en común. La vida en común, planes, sueños, conversaciones sobre el futuro, sobre cómo criarían a sus nietos. Cientos de noches en esta cocina tomando té. Miles de te quiero. Pero la imagen se estaba formando. Y ahora inoludable. Antonio miró el reloj. Ya era martes. María saldrá del trabajo a las 2 de la tarde. Dirá que volverá a las 7. 5 horas. ¿A dónde irá durante esas 5 horas? ¿Con quién? Tenía que saberlo. Tenía que verlo con sus propios ojos. No conjeturas, no pruebas circunstanciales, sino una prueba directa. Volvió a guardar la tarjeta en su bolsillo. Apagó la luz. Volvió al dormitorio. Se tumbó en su lado de la cama. Cerró los ojos, pero no podía dormir. La decisión estaba tomada. Mañana se tomará el día libre. Mañana seguirá a su mujer. Mañana sabrá la verdad. Sea cual sea. Antonio se despertó a las 6 de la mañana, aunque había puesto el despertador a las 7. No podía dormir, se había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, repasando el plan en su cabeza. Se levantó, en silencio, para no despertar a María. Ella dormía de lado, dándole la espalda a la pared, su respiración era regular, tranquila.
Él se quedó de pie, mirando su espalda bajo la fina manta, y sintió como todo se le encogía por dentro en un nudo apretado. Le escribió a su jefe. Necesito un día libre por asuntos personales. Por la mañana, durante el desayuno, cuando María se estaba sirviendo café, él dijo con indiferencia, sin mirarla. Me voy de viaje de negocios. Tengo que negociar con un cliente de Valladolid. Volveré tarde por la noche, o puede que mañana por la mañana. Ella asintió, removiendo el azúcar en su taza con una cucharilla. Bien. ¿Con qué cliente? SL Suministros Industriales. Un pedido grande de estructuras metálicas. Mintió con facilidad. Las palabras salieron solas, el nombre de la empresa, los detalles. Ella ni siquiera arqueó una ceja, simplemente se terminó el café, cogió el bolso y se fue al trabajo, lanzando una despedida al aire. Que tengas unas negociaciones fructíferas. Llama cuando estés libre. La puerta se cerró de golpe. Antonio se quedó solo en la cocina con el té a medio beber. Le temblaban las manos. Apretó la taza con más fuerza, sintiendo como la porcelana se calentaba en sus palmas. Luego llamó a su padre. Antonio, 68 años, antiguo tornero, ahora jubilado, vivía con su mujer en un pueblo a 40 kilómetros de la ciudad. Una casa con terreno, un río cerca, tranquilidad. Papá, ¿puedes llevarte a Diego un par de días? Que pesque contigo, que se relaje. Tenemos cosas que hacer aquí, María y yo tenemos que solucionar algo. Su padre se animó al otro lado del teléfono. Claro que sí. Precisamente ayer estuve recogiendo lombrices. Enseguida me preparo, en una hora estoy allí. Gracias, papá. Diego se alegró mucho, pescar con el abuelo era su actividad favorita. Se preparó rápido, metió en la mochila una camiseta, unos pantalones cortos, el cargador del teléfono. Sacó la caña de pescar del trastero. Abrazó a su padre para despedirse, un abrazo fuerte, de hombre. Papá, ¿mamá sabe que me voy? Antonio asintió, acariciando la nuca de su hijo. Lo sabe. Llama por la noche, di cómo has llegado. Diego asintió, se echó la mochila a los hombros y salió corriendo del piso, el abuelo estaba pitando abajo. La puerta se cerró. Antonio se quedó solo. El piso se vació, se llenó de silencio, solo el tic-tac del reloj en la pared y el zumbido del frigorífico en la cocina. Se vistió, vaqueros, una camiseta oscura, zapatillas deportivas. Cogió las llaves del coche, el teléfono, la cartera. Bajó. Arrancó el motor. Salió del garaje. Condujo hasta la oficina de María. Se sabía el camino de memoria, la había llevado al trabajo cientos de veces, cuando su coche estaba en el taller o simplemente le venía de camino. La oficina estaba en un centro de negocios en las afueras, un edificio de 4 plantas de cristal y hormigón, con el letrero de Casa Comercial Siberia Opt. Aparcó al otro lado de la calle, bajo unos viejos chopos. La sombra cubrió el capó. El calor ya empezaba a apretar, el termómetro del salpicadero marcaba 32 grados, y solo era por la mañana. Puso el aire acondicionado a toda potencia. El aire frío le golpeó la cara, pero por dentro seguía haciendo bochorno, no por el calor, sino por la tensión. María salió. Blusa blanca, falda negra hasta la rodilla, zapatos de tacón, bolso al hombro. El pelo recogido en una coleta. Caminaba rápido, con seguridad. Entró en el edificio, asintiendo al guardia de seguridad en la garita de la entrada. Un día de trabajo normal. Nada especial. Antonio se sentó al volante, mirando los cristales tintados de la oficina. Esperó. Encendió la radio, empezó a sonar música pop, una chica cantaba sobre el amor. La apagó. El silencio era mejor. Más fácil pensar. Sacó el teléfono, abrió la galería de fotos. Hojeó fotos antiguas, su boda hacía 8 años, María con un vestido blanco, él con un traje, caras felices. El nacimiento de Diego. Los primeros pasos de su hijo. Un viaje al mar, María y él en la playa, abrazados, con la puesta de sol de fondo. Todo eso había sido real. ¿Cuándo se convirtió todo en mentira? A las 9:20 llamó Javier del trabajo. Antonio, ¿dónde estás? El jefe pregunta por el informe de junio. He cogido un día libre. Asuntos personales. Dile que enviaré el informe mañana por la mañana.
Javier guardó silencio un segundo, luego habló más bajo. ¿Todo bien? Sí. Solo tengo que solucionar unos asuntos. Luego te cuento. Entendido. Buena suerte. Gracias. Antonio dejó el teléfono en el asiento delantero. Se reclinó. Miró la entrada de la oficina. El tiempo pasaba lento, los minutos parecían horas. 10 de la mañana. 11. Mediodía. La gente entraba y salía del edificio, hombres en traje, mujeres con vestidos de negocios. Mensajeros con cajas. El guardia de seguridad dormitaba en la garita. Antonio sacó una botella de agua de la guantera. Bebió unos sorbos, el agua estaba tibia, desagradable. Pero tenía la garganta seca. Cerró la botella, la tiró de nuevo. A las 2 de la tarde la puerta de la oficina se abrió de golpe. María salió rápido, miró a su alrededor, un movimiento brusco, nervioso. Miró el reloj de su muñeca. No fue hacia el coche, sino a la carretera, levantó la mano. Estaba llamando a un taxi. Un Toyota Camry blanco se detuvo un minuto después. María abrió rápidamente la puerta trasera, se sentó, la cerró de golpe. El coche arrancó. Antonio encendió el motor, puso el intermitente, salió de debajo de los árboles. Mantuvo la distancia, 2 coches entre él y el taxi. No perderla de vista, pero tampoco llamar la atención. El taxi giró a la derecha en un cruce, luego a la izquierda a una manzana. Condujo durante 15 minutos por la ciudad, pasando por centros comerciales, barrios residenciales, un parque. Se detuvo en un edificio de obra nueva. Un edificio de 20 plantas, una casa de hormigón, balcones de cristal, estuco fresco color marfil. Una zona de lujo. Antonio lo sabía, los pisos allí costaban a partir de 5 millones. María salió, pagó al conductor por la ventanilla abierta. Caminó rápido hacia el portal, el tercero por la izquierda. Sacó el teléfono del bolso, marcó un código en el interfono. La puerta hizo clic, ella entró. La puerta de cristal se cerró tras ella. Antonio aparcó junto al bordillo a 30 metros del portal. Apagó el motor. Se quedó sentado, mirando la puerta cerrada. Sus manos se apretaron al volante, los nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo, lento. Contó las inspiraciones. 1 minuto. 2. 5. 7 minutos. Suficiente. Abrió la puerta del coche. El calor le golpeó la cara, el aire estaba recalentado, olía a asfalto y a gases de escape. Pisó la acera. El asfalto se derretía bajo sus pies. Se acercó al interfono. Miró el panel con los botones, 48 pisos. Pulsó uno al azar, el quinto. El altavoz chisporroteó, luego se oyó una voz femenina, anciana, ronca. ¿Quién es? Antonio se inclinó hacia el micrófono. Correo. Una carta certificada para Pérez, María Isabel. Aquí no hay ningún Pérez. Se ha equivocado. Lo siento. A la persona no le funciona el interfono, ¿podría abrir, por favor? Clic, la cerradura se abrió. Antonio empujó la puerta, entró en el portal. Hacía fresco. Limpio. Olía a pintura fresca y a productos de limpieza. Las baldosas del suelo brillaban. 2 ascensores, uno de carga a la izquierda, otro de pasajeros a la derecha. Uno de los ascensores estaba en el 8º piso. Pulsó el botón de llamada. El ascensor llegó casi de inmediato, las puertas se abrieron con un suave susurro. Antonio entró y pulsó el 8. Las puertas se cerraron. La cabina subió, lenta y suavemente. El zumbido del mecanismo. Miraba los números sobre la puerta, uno tras otro se encendían y se apagaban. 1. 2. 3. 4. El corazón le latía con fuerza, lo oía en los oídos, sentía el pulso en las sienes. 5. 6. 7. 8. Las puertas se abrieron. Salió al pasillo. Vacío. Silencio. Apartamentos 81, 82, 83. Aguzó el oído. Del 81 salían sonidos. Risas. De mujer. De María. Reconocería esa risa entre mil, ligera, melodiosa. Una voz masculina, grave. Venga,
Otra copa. Tenemos tiempo de sobra. El sonido de un beso, húmedo, resonante. El roce de la tela. Algo cayó al suelo, un golpe sordo. Antonio se acercó a la puerta. Blanca, con mirilla. Levantó la mano. Tocó el timbre. Mantuvo el dedo en el botón. Durante un rato. El timbre sonaba dentro, insistente, irritante. Dentro, ajetreo. Susurros asustados. ¿Quién es? ¿Esperas a alguien? No. A nadie. No le he dicho a nadie la dirección. ¿Será tu marido? Imposible. Está de viaje. Ya te lo he dicho. Pasos hacia la puerta, rápidos, inseguros. Una pausa. Silencio. Alguien mira por la mirilla. La puerta se abrió. Un chico. Joven, de unos 29 o 30 años. Alto, 1,85 m. Unos pantalones de chándal grises de estar por casa. Sin camiseta, el torso musculoso, abdominales marcados, un tatuaje en el hombro izquierdo, algo celta. El rostro desconcertado, los ojos muy abiertos. Ah. ¿A quién busca? La voz temblaba, intentaba parecer segura, pero el miedo se notaba. Antonio, en silencio, dio un paso adelante. Lo empujó en el pecho con ambas manos, con fuerza, con todo su peso. El chico salió volando hacia atrás, tropezó con el umbral, agitó los brazos intentando mantener el equilibrio. Antonio entró en el apartamento, cerró la puerta de golpe. El apartamento. 30 metros cuadrados. A la izquierda la cocina, a la derecha un gran ventanal que ocupa toda la pared, enfrente un sofá. En el sofá, María. El pelo revuelto, esparcido sobre los hombros. Los labios rojos, hinchados, el pintalabios corrido. Los ojos muy abiertos, llenos de horror, de pánico. En la mesa de centro, una botella de vino tinto. 2 copas, medio llenas. En el suelo, sus vaqueros, arrugados. Antonio se detuvo en medio de la habitación. Miró a su mujer. En silencio. Solo miraba. 1 segundo. 2. 5. María palideció, toda la sangre se le fue del rostro. Antonio, no es lo que parece, nosotros solo, estamos aquí trabajando, hablando de documentos. La voz temblaba. Las palabras se enredaban, se atropellaban. Intentaba explicar algo, pero ni siquiera ella misma creía lo que decía. Antonio la miraba. A los vaqueros en el suelo. Al vino. Al pintalabios corrido. En voz baja, muy baja. ¿Cuánto? María parpadeó, sin entender. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo llevas tomándome por idiota? Gritó. Por primera vez en muchos años de vida en común. La voz se le quebró en un grito, que resonó en las paredes. El chico se puso rápidamente una camiseta blanca que estaba tirada en el suelo. Se acercó por un lado, levantó las manos en señal de paz. Escucha, tío, vamos a calmarnos, ¿vale? Somos adultos. Podemos hablar tranquilamente, como personas. Antonio se giró hacia él. Le golpeó. De repente. Con el pie en la entrepierna. El chico cayó, las piernas se le doblaron, se desplomó al suelo. María gritó, aguda, histérica. Para. Detente. Antonio agarró al chico por el pelo. ¿Así es lo suficientemente adulto? María se abalanzó sobre Antonio. Lo agarró del brazo con ambas manos, intentando apartarlo. Para. Antonio la apartó bruscamente. Ella cayó sobre el sofá. Él se quedó de pie sobre ella. La miraba desde arriba. Respiraba con dificultad, el pecho se agitaba, las manos temblaban. La voz se le quebró, no por el grito, sino por el dolor. Confiaba en ti. Trabajaba en 2 empleos para poder comprar nuestro piso. Te quería. Pensaba que éramos una familia. Para siempre. María se cubrió el rostro con las manos. Lloraba, fuerte, a gritos. Perdón, es un error terrible, no quería, te quiero, solo te quiero a ti. ¿Cuántas veces te has acostado con él? Silencio. Solo los sollozos y gemidos del chico en el suelo. ¿Cuántas veces? Gritó de nuevo. María se estremeció,
Levantó el rostro, los ojos rojos, el rímel corrido por las mejillas, los labios temblorosos. 2 meses, llevamos viéndonos 2 meses, pero no significa nada, no quería, ha surgido así, él solo, estaba ahí. Antonio se dio la vuelta. No podía seguir mirándola. Cogió la cartera. De cuero, negra, cara. La abrió. El carnet de conducir en un bolsillo transparente. Jiménez, Rafael. Fecha de nacimiento, 29 de junio de 1996. 29 años. 10 años menor que María. Una tarjeta de visita. Concesionario Auto Premium. Jiménez, Rafael. Asesor comercial. Teléfono, dirección. Cogió la tarjeta de visita. Tiró la cartera al suelo, cayó junto a Rafael, que seguía tirado. Se giró hacia María. Estaba sentada en el sofá, abrazando las rodillas. Temblaba, todo el cuerpo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin cesar, emborronando los restos de maquillaje. No vuelvas a casa. Nunca. Mañana recoges tus cosas. No te me acerques. Antonio, espera, por favor, hablemos, te lo explicaré todo, lo arreglaré todo, dame una oportunidad. Hablaremos a través de un abogado. Voy a pedir el divorcio. Hoy mismo. Salió. Cerró la puerta de golpe, tan fuerte que el eco resonó en todo el rellano. En el pasillo se detuvo. Se apoyó en la pared. Las piernas le temblaban, apenas se mantenía en pie. Las manos le temblaban, las metió en los bolsillos, las apretó en puños. Le costaba respirar, el aire se le atascaba en la garganta, no llegaba a los pulmones. Bajó por las escaleras. Despacio. Agarrándose al pasamanos. En el tercer piso se detuvo, no podía seguir. Se sentó en un escalón. Se cubrió el rostro con las manos. Silencio. Solo el zumbido del ascensor en algún lugar de arriba, alguien subía. Se quedó sentado. No sabía cuánto tiempo había pasado. 5 minutos. 10. 15. Se levantó. Las piernas entumecidas, pero le sostenían. Llegó a la planta baja. Salió a la calle. El calor le golpeó en la cara. La luz brillante, le dolían los ojos. Entrecerró los ojos. Llegó al coche. Se sentó al volante. Arrancó. Condujo. No sabía a dónde. Simplemente conducía. Recto. Por la avenida. Semáforos. Coches. Gente en los pasos de peatones. Todo como siempre, un día laborable, la vida sigue. Las manos en el volante. Automáticamente. Giros. Cambios de carril. Sin pensar. Se detuvo junto al paseo marítimo. Salió del coche. Se acercó al agua. Se sentó en un banco de madera bajo un viejo roble. El río fluía lento, silencioso. El agua oscura, casi negra. En la orilla opuesta, árboles, casas a lo lejos. Sacó el teléfono. Miró la tarjeta de Rafael Jiménez. Concesionario Auto Premium. Dirección. Teléfono. Conocía ese concesionario. Grande, a la entrada de la ciudad. Pasaba por delante todos los días de camino al trabajo. Fachada de cristal, rótulo luminoso. Incluso conocía al director. Marcó el número. 2 tonos. Un clic. Una voz femenina, joven, enérgica. Concesionario Auto Premium, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. ¿Podría hablar con Carlos, el director? Un momento, le comunico. Melodía de espera. Música clásica. 30 segundos. Un clic. Le atiende Carlos. Voz masculina. Segura. Profesional. Carlos, me llamo Antonio Moroso, quizá me recuerde. Tengo que hablar con usted sobre un asunto serio relacionado con su empleado, Rafael Sergeyevich Jiménez. Una pausa. 2 segundos. ¿Qué ocurre exactamente con él? Es un tema delicado para tratar por teléfono. ¿Podría acercarme? Necesito hablar con usted en persona. Es importante. Muy importante. Otra pausa. Venga cuando quiera. Estaré en la oficina hasta las 6 de la tarde.
Estaré allí en 20 minutos. Gracias. Antonio colgó el teléfono. Miró el agua. Se levantó. Regresó al coche. 20 minutos. Llegaría a tiempo. Se sentó al volante. Arrancó el motor. Salió a la avenida. Esa misma noche, nada más cerrar la puerta tras su visita al concesionario, Antonio entró en el dormitorio y se detuvo junto a la ventana. Tras el cristal se oscurecía la ciudad, con las luces de los edificios de varias plantas, los escasos coches en la carretera y el cielo apagado. Se quedó mirando esa oscuridad y sintió como la furia se enfriaba lentamente en su interior, dejando tras de sí una fría determinación. Llevaba muchos años construyendo esa vida, ladrillo a ladrillo, día tras día. Y todo se había derrumbado en una sola noche. Entró en el dormitorio y abrió las puertas del armario. María siempre había sido ordenada, su ropa estaba colgada por colores, de claro a oscuro. Vestidos, blusas, vaqueros, faldas. Trajo de la cocina bolsas de basura grandes y empezó a quitar las perchas metódicamente. Una tras otra. No miraba la ropa, simplemente la cogía y la doblaba. El vestido beige que se había puesto en su aniversario. La blusa azul que llevaba al trabajo todos los lunes. Los vaqueros que había usado para pasear por el parque el verano pasado. Cada prenda estaba impregnada de recuerdos, pero los ahuyentó, metiendo la ropa en las bolsas. Luego, el cuarto de baño. La estantería sobre el lavabo estaba llena de sus cosméticos, cremas, tónicos, serums en frascos bonitos, pequeños tarros con sombras de ojos, barras de labios en tubos dorados. Cogió una caja de zapatos de cartón y lo echó todo allí de un golpe. Champús, acondicionadores, geles, todo a la caja. En el espejo vislumbró su reflejo, rostro pálido, labios apretados, mirada dura. En el recibidor estaban sus zapatos, 8 pares colocados cuidadosamente junto a la pared. Zapatos de salón negros con tacones. Sandalias blancas. Botines de otoño. Los metió en una bolsa aparte, sin contemplaciones. Libros de la estantería del salón, novelas, novelas policíacas, un par de libros de psicología. Los apiló en una caja. Luego, el joyero en la mesilla de noche del dormitorio. De madera, con incrustaciones de nácar, se lo había regalado en su 5º aniversario. Abrió la tapa. Dentro, pendientes, anillos, pulseras, cadenas. Bisutería barata mezclada con joyas de verdad que le había regalado para cumpleaños y festivos. Un anillo de oro con topacio. Una cadena de plata con un colgante. A medianoche, todo el pasillo estaba lleno de bolsas y cajas. 6 bolsas negras grandes. 4 cajas de diferentes tamaños. Recorrió el piso una vez más, revisó armarios, cajones, estanterías. Nada. La borró de ese espacio. Muchos años de vida en común cabían en 10 bultos. Se sentó en el sofá. Miró el reloj, faltaban 15 minutos para la 1 de la madrugada. Se levantó, fue a la cocina y se sirvió agua del grifo. Bebió a grandes tragos, sin sentir el sabor. Regresó al salón, se tumbó en el sofá sin desvestirse. Cerró los ojos. No durmió, simplemente se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj en la pared y el ruido de los coches tras la ventana. Por la mañana, el teléfono vibró en la mesa de centro. Antonio abrió los ojos, el sol entraba por las ventanas, el reloj marcaba las 9. Cogió el teléfono. Una llamada de María. Miró la pantalla durante unos segundos y luego pulsó el botón verde. Su voz temblaba, apenas podía contener las lágrimas. Antonio, necesito recoger mis cosas. ¿Puedo ir? Ven cuando quieras. Todo está listo. Una pausa. Oyó su respiración, irregular, entrecortada. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Por favor. No. Antonio, te lo ruego. Colgó el teléfono. Se levantó del sofá y se fue a duchar. Se quedó bajo el agua caliente durante 10 minutos, lavándose la noche en vela. Se vistió. Se preparó un café. Se lo bebió de pie junto a la ventana. 1 hora después, sonó el telefonillo. Pulsó el botón para abrir la puerta del portal y salió al pasillo. Esperó junto a la puerta, escuchando cómo subía el ascensor. El zumbido del mecanismo. El sonido de las puertas al abrirse. Pasos. María apareció en el rellano no sola.
Estaba con su madre, Carmen. Una mujer mayor, de más de 60 años, corpulenta, con un busto voluminoso y caderas anchas, el pelo teñido de un color rojizo castaño, el rostro maquillado llamativamente, los labios de color rosa brillante. Vestía un vestido largo de flores y una chaqueta de verano. En los pies, unas zapatillas desgastadas con plataforma. Caminaba delante de su hija, sujetándola del brazo, y miraba a Antonio con evidente reprobación. Antonio abrió la puerta y, en silencio, señaló el pasillo, donde estaban las bolsas y las cajas. María se quedó paralizada en el umbral. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos rojos, los párpados abultados, los labios sin sangre. El pelo recogido en una coleta descuidada. Le miraba con tal súplica que, por un segundo, algo se le encogió en el pecho. Pero se obligó a no apartar la mirada. Antonio, su voz se quebró en un susurro. Fue un error. Un error terrible. No sabía lo que hacía. Fui una estúpida. Perdóname. Quiero volver. Quiero volver a casa. Él guardó silencio. Se limitó a quedarse de pie y a mirar. Carmen dio un paso adelante, casi pegada a él. Olía a perfume barato y a sudor. Antonio, tú eres un hombre de verdad. Debes perdonarla. Todo el mundo comete errores, nadie es perfecto. Teníais una familia, vuestro hijo está creciendo. No puedes destrozarlo todo por una tontería. Miró a su suegra. Lento. Pesado. No es una tontería. Es una traición. Y es una elección consciente. Carmen se enderezó, su voz se hizo más fuerte, más exigente. Pero si ella se arrepiente. Mira cómo sufre. ¿Acaso no es suficiente? No es suficiente. María de repente se echó a llorar. Fuerte, a gritos, sollozando convulsivamente. Se dobló por la mitad, cubriéndose la cara con las manos. Te quiero, siempre te he querido, fue una tontería, un ofuscamiento, yo misma no sé qué me pasó, perdóname, por favor, te lo suplico. No, dijo él con voz uniforme, tranquila. Se giró, cogió dos bolsas de arriba y las sacó al rellano. Las apoyó contra la pared. Volvió, cogió otros dos paquetes y los sacó. María estaba de pie, cubriéndose la cara con las manos, los hombros le temblaban por los sollozos. Su madre la abrazaba, la estrechaba contra sí, también sollozaba. Él sacaba las cosas en silencio. Paquete tras paquete. El último, con las joyas, lo puso justo a sus pies. Ya está. Lleváoslo. Se giró, entró en el piso y cerró la puerta. Se apoyó contra ella de espaldas. Oía el llanto tras la puerta, desgarrador, inconsolable. La voz de Carmen. Hijita. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pasos. El frufrú de los paquetes. El sonido del ascensor. Silencio. Se quedó de pie junto a la puerta unos 5 minutos más. Luego se apartó, fue al dormitorio, se tumbó en la cama encima de la colcha y se quedó mirando al techo. Una semana después, Antonio fue a ver a un abogado. Lo encontró a través de unos conocidos, le recomendaron a una mujer con experiencia en asuntos familiares. La oficina estaba en el centro de la ciudad, en la tercera planta de un centro de negocios. La abogada resultó ser una mujer de unos 50 años, estricta, con el pelo corto y gafas metálicas de montura fina. Llevaba un traje de pantalón gris, una blusa blanca, sin joyas. El despacho era ascético, una mesa, dos sillas, una estantería con literatura jurídica, una caja fuerte en la esquina. Siéntese, indicó la silla de enfrente. Me llamo Pilar. Exponga la situación. Antonio contó la historia brevemente, sin emociones innecesarias. Ella escuchaba, tomando notas en un blog. ¿El piso se compró durante el matrimonio? Sí. Pero la hipoteca la pago yo desde el principio. ¿Tienen hijos? Un hijo. Diego. ¿Vivirá conmigo? ¿Él mismo lo ha decidido así? Sí. Bien. Entonces, podemos solicitar una pensión alimenticia, ya que el niño se queda con usted. ¿Qué otros bienes tienen? Quizás joyas caras, un coche. Las joyas ya las he devuelto. La abogada asintió, escribió algo en el blog. Entonces todo es relativamente sencillo. Prepararé la demanda, la presentaremos ante el juzgado.
Pero es aconsejable acordar las cuestiones patrimoniales. Prepare todos los recibos de las joyas. Lo más probable es que haya que compensar la mitad del valor del piso. Por lo tanto, es mejor llegar a un acuerdo desde el principio. De acuerdo. Traiga copias de los documentos, su pasaporte, el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento del hijo, los documentos del piso, etc. Le llamaré cuando todo esté listo. Antonio salió de la oficina. El mecanismo se ha puesto en marcha. Jurídicamente, todo estará terminado en un mes y medio. Emocionalmente, ya está terminado. María se mudó a casa de sus padres el mismo día que recogió sus cosas. Un piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, en un antiguo edificio de paneles. El padre está jubilado, era cerrajero, la madre es ama de casa. María dormía en un sofá cama en el salón, entre un viejo televisor y un armario con vajilla. Sus cosas estaban en paquetes en una esquina, no tenía fuerzas ni ganas de desempaquetarlas. Su madre cocinaba, limpiaba, lavaba y se lamentaba de la mañana a la noche. ¿Pero por qué lo hiciste? Dios mío, ¿por qué? Tenías un buen marido, no bebía, no pegaba, traía dinero a casa. Una familia normal. El niño creciendo. ¿Por qué necesitabas a ese jovencito? ¿Qué le has encontrado? María guardaba silencio. Estaba tumbada en el sofá cama de cara a la pared y no decía nada. En el trabajo se enteraron de su divorcio sorprendentemente rápido. Carmen, una compañera de María del departamento de al lado, se encontró con Patricia en la sala de fumadores al día siguiente de que María recogiera sus cosas. ¿Has oído la noticia? Carmen aspiró el cigarrillo, soltó el humo por la nariz. María se divorcia. Su marido la pilló con un amante. Dicen que hubo un escándalo, que el marido incluso pegó al amante. Patricia aspiró su cigarrillo, exhaló el humo lentamente, entrecerrando los ojos. ¿Con qué amante? Pues Rafael Jiménez. Dow concesionario de coches. Muy joven, unos 28 años. Casado, por cierto. Patricia apagó el cigarrillo en el borde de la papelera, tiró la colilla dentro. Entiendo. Volvió a la oficina, entró en su despacho y llamó a la secretaria. Que venga María, por favor. Urgente. María entró 5 minutos después. Vestía con descuido, una blusa arrugada, vaqueros, el pelo recogido de cualquier manera. Patricia estaba sentada en su enorme mesa de madera oscura, con las manos entrelazadas delante de ella. Miraba fríamente, sin una pizca de compasión. Siéntate. María se sentó en el borde de la silla, con la mirada baja. Sé lo de tu divorcio. Y sé por qué ha ocurrido. María guardó silencio, apretando los puños sobre las rodillas. Te conozco desde hace 5 años, continuó Patricia con voz uniforme y dura. Pensaba que eras una persona decente, fiable. Una buena trabajadora. Responsable. Y resulta que eres capaz de hacer algo así. No solo te has deshonrado a ti misma. Has puesto en entredicho a la empresa. Tenemos un negocio familiar, ¿entiendes? La reputación no es todo para nosotros. Si los clientes se enteran de tu historia, pensarán que todos nuestros empleados son así. Irresponsables. Disolutos. No necesito gente así en mi equipo. Escribe la carta de renuncia voluntaria. Hoy mismo. Patricia, la voz de María tembló. Entiendo que lo que hice fue terrible. Pero necesito el trabajo. Patricia levantó la mano, deteniéndola. Deberías haber pensado en eso antes. Antes de meterte en la cama con el marido de otra. Tengo una hija de tu edad. Si ella hiciera algo así, la echaría de casa. Escribe la carta. Tienes 1 hora. No voy a escribir nada. Despídame con causa justificada e indique que me despide por acostarme con un hombre fuera del horario laboral. Patricia se quedó atónita. Consultó con gente que sabía del tema y María tenía razón. No podían despedirla así como así. Pero Patricia no estaba acostumbrada a retroceder y despidió a María por reducción de plantilla. Aunque le pagó una indemnización por despido decente. Pasó el tiempo. El divorcio se completó. María recibió suficiente dinero, encontró otro trabajo. Aunque pagaba la pensión alimenticia, tenía suficiente dinero para vivir. Pero cada vez que volvía a su piso vacío, se acordaba de su vida anterior. De su marido, de su hijo.
de esos momentos que le reconfortaban el alma. Y todo eso lo había destruido ella misma. Se compraba vino y bebía sola, mientras miraba las redes sociales de su exmarido.